Luego de haber visto ese ejemplo de concentraciones, que se refiere a la osmolaridad, a la concentración, 270.000 equivalentes por litro, vamos a ver las otras dos presiones que influyen en el movimiento de agua. La presión hidrostática. Hidro, para que no se nos olvide, viene de agua, o sea, la presión que ejerce el agua. Si yo tengo una manguera y estoy regando el jardín de la casa, el agua sale por la manguera, ¿cierto? Sale por la manguera porque hay una presión de agua que fluye por la manguera. Pero el agua, en general, en cualquier superficie, tiende a ocupar la mayor cantidad de espacio. Vale decir, si yo tirara agua aquí, se esparcería por todos lados, porque tiende a expandirse. Entonces, lo normal es que en una manguera el agua no se salga porque la manguera es de goma. Pero si nosotros aumentáramos la presión del agua en una manguera, la manguera incluso podría reventarse, porque el agua tiende a salir por todos lados. Fijémonos aquí en el vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí en el vaso? Agua que circula, que fluye por el vaso. Perfecto. ¿Pero esa agua se va derechito por el vaso? Naturalmente que no, porque el agua tiende a salir por todos lados. Fíjense que los vasos sanguíneos tienen poros, y esto es súper importante, tienen poros. Entonces el agua va a tender a salir. Pero resulta que también aquí en el líquido hay líquido intersticial. En el intersticio hay agua y el agua también va a salir para allá. O sea, si yo tiro agua aquí, va a salir para allá. Y si viene agua por los vasos sanguíneos, va a tender a salir para acá. Eso es lo normal. Entonces uno dice, ¿se reparte uniformemente? La pregunta es, ¿de dónde viene con más fuerza el agua? ¿En los vasos sanguíneos o por aquí? ¿O aquí en el tejido intersticial, que está el agua quieta, que como que tiende a salir pero está quieta, o la que viene con fuerza por aquí por el vaso sanguíneo? Evidentemente que está escrito en el manual, el agua del vaso sanguíneo tiene una presión hidrostática mucho mayor porque viene con más fuerza, viene impulsada por el corazón y tiene presión, que es la presión arterial, que es la resistencia que le pone el vaso, o sea, lo va apretando. Acuérdense que las arterias tienen musculatura y por tanto van impulsando la sangre, entonces esto viene con fuerza, entonces el agua tiende a salir para acá. Definición, ¿qué es la presión hidrostática? Es la fuerza que ejerce el agua para expandirse y salir del lugar donde está en alguna manera retenida, en una manguera, en un tubo o en el vaso sanguíneo. Esa es la segunda presión, que hace que tiene influencia en el movimiento del agua. El agua va a tender a salir del vaso, a salirse del vaso y a entrar al tejido intersticial. No va a poder entrar a la célula, porque la célula es semipermeable, hasta que la célula lo decida. Pero ¿qué hace que el agua que circula por las venas no pase al intersticio, al líquido, a formar parte del líquido intersticial? Porque si no nos quedamos sin sangre. Y ahí está la tercera presión, que es importante y es fundamental para entender los suelos, que es la presión oncótica o coloide-osmótica, que es la dada por las proteínas, que son estas verdecitas que están aquí que yo puse, que yo me imagino la albúmina de color verde. Ahí está la albúmina. ¿Qué es la presión oncótica? Es la presión que ejercen o la fuerza que ejercen las proteínas para atraer agua hacia ellas. Las proteínas, donde estén las proteínas, tienden a atraer agua hacia sí. O sea, la proteína le dice al agua, venga para acá donde estoy yo. Por supuesto que en el plasma tenemos albúmina y otras proteínas importantes, como son las proteínas transportadoras de hormona tiroidea, algunas globulinas, hay un montón de proteínas en sangre
La hemoglobina también es una proteína. ¿M? De glóbulo rojo también está en sangre. Y aquí nosotros en el líquido intersticial también tenemos proteínas. Las proteínas del tejido intersticial. De hecho, el colágeno del tejido intersticial y la elastina también son proteínas. Entonces tenemos proteínas en los vasos sanguíneos y en el tejido intersticial. Pero fíjense en el tamaño de la albúmina. Es mucho más grande. Por tanto, la fuerza de la albúmina para atraer agua hacia sí es mucho mayor que las proteínas que están en el líquido intersticial. Dicho técnicamente, que está puesto en el manual, existe una presión oncótica capilar de los capilares, provocada por la albúmina, y una presión oncótica tisular de las proteínas del tejido intersticial. Pero es mucho mayor la presión oncótica capilar. Esa es la razón por la cual el agua se mantiene en el vaso sanguíneo. Entonces, nosotros tenemos una presión osmótica, que es la presión de agua que se va a ir moviendo dependiendo de las concentraciones de electrolitos. Primera. Segunda presión, la presión hidrostática, que hace que el agua tienda a salirse del vaso sanguíneo y a expandirse en la mayor cantidad de superficie posible. La segunda presión. Y la tercera, que es tal vez la más importante, es la presión oncótica de la albúmina, que hace que el agua se mantenga aquí. Por tanto, hagamos un juego matemático. ¿Qué presión tiene que ser mayor para que el agua se mantenga en el vaso? ¿La presión oncótica o la presión hidrostática? La presión oncótica. La presión oncótica tiene que ser mayor a la presión hidrostática, que la oncótica le gane a la hidrostática y el agua se mantenga en el vaso sanguíneo. Echemos a perder esto. Tenemos albúmina y una cantidad normal de sangre. Por tanto, la presión oncótica, porque las proteínas son más grandes, mantiene el agua en el vaso sanguíneo. De esto van a haber ejercicios posteriores, pero hagamos una pequeña introducción. Aumentemos la presión hidrostática. O sea, es como colocarle el agua de toda la manguera de los bomberos a la manguera de la casa. Entonces esto lo vamos a aumentar al doble. Le vamos a aumentar la volemia a la persona, pero al doble. O al triple se la vamos a aumentar la presión hidrostática. Le vamos a colocar una cantidad de agua enorme. ¿Cómo se logra eso? Muy simple. Como harta papa frita. El sodio atrae el agua. Entonces vamos a tener mucho sodio, vamos a tener mucha agua y vamos a hacer que en un momento determinado estemos reteniendo tanta agua y con una hipervolemia tan alta que la presión hidrostática supera a la presión oncótica. ¿Y qué va a hacer el agua? Va a salir hacia el líquido intersticial. Preferimos usar la palabra extravasar. Va a salir del vaso, extravasar, hacia el tejido intersticial a formar parte del líquido intersticial. ¿Y cómo se llama eso? Y esto es importantísimo para los sueros. Edema. Pongámosle harta agua a la paciente. Litros de agua. Aumentemos la presión hidrostática. La presión oncótica no va a ser lo suficientemente fuerte para retener agua en el vaso sanguíneo y se va a ver sobrepasada. Va a ganar la presión hidrostática y el agua sale hacia el líquido intersticial y se produce un edema. ¿Qué es lo que tiene el paciente hipertenso? Retención de sodio, retención de agua, aumenta la volemia y a la señora se le empiezan a hinchar los pies. A la señora o al señor hipertenso se le empiezan a hinchar los pies. Está haciendo un edema. Técnicamente, lo que pasó fue que la presión hidrostática por la hipervolemia está superando la presión oncótica. De esta primera clase, las tres cosas que hay que saber. Después se van a ir aplicando tanto en el manual escrito como en ejercicios prácticos. Y vamos a ver que esto no es tan difícil. Primera presión osmótica, la ejercida por las concentraciones de electrolitos, de movimiento de agua. Segunda presión, la hidrostática. Esa también puede modificar la cantidad de agua en el plasma, en el líquido intracelular y en el leco.
Porque si aumenta la cantidad de agua aquí, esto se va a diluir. Y si se diluye, baja la osmolaridad y el agua va a entrar a la célula. Y la tercera presión es la presión oncótica, que es dada por la albúmina. Echemos a perder esto. Saquémosle la albúmina. Y ahora, sin necesidad de que haya una hipertensión o que haya una hipervolemia, le sacamos la albúmina. Y el agua que hace no tiene ninguna contrarresistencia, por tanto pasa directamente y hace un edema. Porque no hay albúmina. Técnicamente desapareció la presión oncótica. Por tanto, la presión hidrostática ahora es mayor, porque no hay presión oncótica. La presión hidrostática capilar es mayor y el agua extravasa y forma un edema. ¿En qué circunstancia la mujer o el hombre pierde albúmina? ¿De dónde se forma la albúmina? En el hígado. Si una persona tiene cirrosis hepática, alcohólica o no alcohólica, o un problema hepático serio, no genera albúmina. Característica de los pacientes con problema hepático: edema, ascitis, extravasación de agua hacia las cavidades y edema. ¿Y quién más pierde albúmina? La mujer embarazada. ¿Qué es la proteína que nosotros encontramos, la proteinuria normal que encontramos en la mujer embarazada hasta 300 miligramos por decilitro? Albúmina. Y si pierde albúmina, ¿qué es la tendencia que va a tener? A tender a ser edema, porque está disminuida la presión oncótica. En una hemorragia, ¿qué es lo que se pierde? Albúmina. Por tanto, la persona empieza a hacer edema. ¿Le ponemos suero glucosado o suero fisiológico? Cualquier suero que le pongamos va a ir a el líquido intersticial y va a ser edema, porque lo que no tiene es albúmina. En caso de una hemorragia, sospecha, así para empezar a conversar del tema, ¿qué tenemos que poner? Albúmina. Y ese es el suero coloide. Por eso es de coloide osmótico, porque lo que estamos tratando de aumentar la presión coloide osmótica en una hemorragia, porque en una hemorragia se pierde albúmina, y si se pierde albúmina, vamos a hacer edema. Estos tres conceptos que van a ser, que estamos explicando en el manual que se va escribiendo clase a clase. Pero tengámoslo en consideración, veamos estas grabaciones cuantas veces sea necesario. Hagan las preguntas cuantas veces sea necesario. Para que nos quede claro que el movimiento de agua va a estar dado por la presión osmótica, la presión hidrostática y la presión oncótica. La combinación de esos tres factores. Técnicamente se llaman las fuerzas de Starling. En que la presión oncótica tiene que ser superior a la hidrostática para que el agua se mantenga en el vaso sanguíneo. Y ese es el principio de los sueros. Para empezar a conversar, cuando los veamos uno por uno, vamos a darnos cuenta de que estas tres presiones son las que están involucradas en cada tipo de suero. Ya, dejamos esta grabación y en la clase 2 comenzamos ya con ejercicios prácticos de la alteración de estas fuerzas que mueven el agua.